Muy buenas, yo soy este señor que aparece aquí abajo y vengo a hablarte de criterios, competencias, contenidos. Sé que suena fatal, pero si aguantas unos minutos, verás que no es tan difícil como parece. Para comprender mejor cómo son todos los cambios que se están produciendo en la educación, yo creo que lo mejor es que intentemos recordar cómo era pues el mundo de la educación cuando tú y yo éramos estudiantes. Seguro que alguna vez, en alguna materia, le preguntaste a tu profesor o a tu profesora, ¿y esto para qué vale? De hecho, muchas veces las asignaturas parecían estar cargadas de contenidos que no tenían mucho sentido, o al menos no tenían mucha aplicación al mundo real. A mí me recuerdan un poco a esta escena de esta serie. Soy el señor Rémora y hoy en clase de lengua y literatura seguiré contándoos anécdotas de mi vida que me parecen increíbles. Tenéis que tomar notas porque después os haré un examen. Bueno, a ver, un día, creo que era martes, se me antojaron unos macarrones con queso, así que me dije, hoy voy a comer macarrones con queso. Es importante que recordéis que no eran coditos ni pajaritas desargadas. Tampoco eran de esos. Obviamente, esto es una exageración. Pero no deja de ser verdad que durante muchos años el proceso de aprendizaje fue muy memorístico. Esto puede que tuviera sentido en su momento, cuando la sociedad avanzaba pues más despacio y el conocimiento era, o al menos parecía, inmutable. Sin embargo, tú sabes, tan bien como yo, que eso ya no es así. La sociedad avanza a pasos agigantados. Las necesidades, la tecnología, las posibilidades cambian constantemente. El mundo ya no se está quieto. Un ejemplo de esto es el de la informática. Cuando yo hacía el BUP, tuve una asignatura muy moderna de esas en las que te enseñaban a utilizar el BASIC, un lenguaje de programación que mi profesor siempre me decía que era imprescindible para poder tocar un ordenador. Pero al año siguiente va y sale Windows 95, que revoluciona por completo la informática para torpes como yo al menos, vamos. Y desde entonces no he vuelto a usar el lenguaje BASIC ni ganas que tengo. Pero piensa en lo que eso significa. Durante años estuvieron enseñando a utilizar un lenguaje informático que de un día para otro, sin más, ya no vale para nada salvo que quieras ser programador. ¿Qué nos enseña este ejemplo? Las necesidades y los conocimientos cambian constantemente en el mundo en que vivimos y la memoria, aunque es importante, ya no puede ser la única herramienta que desarrolle el alumnado. La idea de educar basándonos en algo más que la pura memorización no es algo nuevo. De hecho, si tienes buena memoria, quizás recuerdes que en los años 90 se empezó a hablar de algo que tiene cierta relación con lo que hoy vamos a tratar. Es algo que se llamaban los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. La idea era que, además de enseñar conocimientos, también debíamos enseñar a hacer cosas con dicho conocimiento y a dotar ese saber de valores. De este modo, en biología puedo aprender sobre las calorías y las grasas, pero además lo puedo aplicar de forma práctica. Por ejemplo, creando una tabla para ver si los alimentos que consumo son sanos o no. De esta manera, no solo adquiero un conocimiento teórico, sino que también aprendo de manera práctica y puedo desarrollar hábitos de alimentación saludables. Esta idea sigue viva. Lo que pasa es que ha evolucionado y ahora tiene una forma diferente. Ahora es lo que llamamos competencias clave. Y así llegamos al primer problema, saber qué son las competencias clave. En verdad, es más sencillo de lo que parece. ¿Recuerdas que te decía que la sociedad cambia constantemente y necesitamos adaptarnos a dichos cambios? Pues bien, las competencias clave son una serie de capacidades que toda persona va a necesitar para desarrollarse a nivel personal, social y también profesional. Son, en definitiva, capacidades que nos permiten funcionar y adaptarnos a este mundo cambiante en el que vivimos.
Las competencias clave son 7. Primera, competencia en comunicación lingüística. Segunda, competencia matemática y competencias básicas científico-tecnológicas. Tercera, competencia digital. Cuarta, aprender a aprender. Quinta, sociales y cívicas. Sexta, sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. Y, por último, séptima, conciencia y expresiones culturales. Lo que se busca no es solo poseer unos conocimientos teóricos, sino también una serie de habilidades y de valores, es decir, algo muy parecido a aquellos contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de los que te hablé anteriormente. Vamos a buscar un ejemplo para que lo veas más claro. Vamos a coger la competencia en comunicación lingüística. Estamos de acuerdo en que esta tiene una parte de conocimiento más teórico, ¿no? Como puede ser, pues por ponerte un ejemplo, la gramática. Pero además, busca un conocimiento práctico. Por ejemplo, que nos expresemos con facilidad o que sepamos entender lo que leemos. Al mismo tiempo, desea que interioricemos una serie de valores, como puede ser estar abiertos al diálogo, porque sabemos dialogar gracias a ella, o aprender a relacionarnos en diversos tipos de ambientes y situaciones, usando para cada uno el lenguaje que sea más apropiado. Si quieres hacerte una idea general de qué enseña cada competencia, de cuál es su objetivo, en la página web te dejo unos pósters que hizo el Ministerio de Educación que son muy claros. Te recomiendo que te los descargues y le eches un vistazo cuando acabes de ver este vídeo. Además de las competencias, cada materia tiene una serie de contenidos. Y estos contenidos, pues son de lo más variado. Estos contenidos no han cambiado demasiado con el tiempo. Por ejemplo, en matemáticas seguimos teniendo en primero de la ESO, pues los números naturales o los números decimales. Eso sigue igual. Entonces la pregunta que todos nos hacemos cuando empezamos a indagar un poquito en esto es, ¿yo qué tengo que enseñar? ¿Los contenidos de mi materia o las competencias clave? Esto es más sencillo de lo que puede parecer. Mira, hazte la siguiente idea. Tenemos que dar una materia, la que sea matemáticas, lengua, inglés, física, biología, cualquiera. Pero esta materia la vamos a dar teniendo presente que el objetivo último es que con estos conocimientos que yo le doy, desarrollen las competencias clave. Por supuesto, va a haber materias que mariden mejor con tal o cual competencia. Y esa competencia o esas competencias se van a utilizar más. Pero eso no quiere decir que no podamos usar las demás. Las usaremos un poco menos, las usaremos a lo mejor una vez por evaluación, pero la posibilidad está. Te voy a poner varios ejemplos y lo vas a ver mucho mejor. Por ejemplo, la competencia matemática la puedo trabajar en historia si analizo una gráfica. O las competencias básicas científico-tecnológicas las estoy trabajando en lengua española si hago un comentario de texto científico. O en filosofía, la digital, si hago una exposición editando un vídeo. De igual manera, la competencia en comunicación lingüística la puedo utilizar en matemáticas si le pido a parte del alumnado que expliquen a sus compañeros y a sus compañeras cómo se resuelve un problema. O en física, si te pido que me hagas una redacción sobre los efectos del aumento de la temperatura en el planeta. Ahora bien, esto amenaza con convertirse en un auténtico agujero negro, donde todo parece que cabe. Para ceñir un poco el conocimiento y para orientarnos, pues la ley lo que nos da son los llamados criterios de evaluación. Estos criterios representan lo que el alumnado debe lograr. Ahora bien, tenemos una gran libertad porque son, en general, bastante amplios y eso nos permite adaptarnos a lo que haya en el aula. Si tenemos un alumnado pues con facilidades para usar nuevas tecnologías, podemos jugar con eso. Sin embargo, que el alumnado no tiene esas capacidades o el nivel sociocultural es más bajo, podemos tirar pues por otras herramientas. Vamos a ver el ejemplo. En segundo, la ESO nos pide el criterio entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. ¿Esto cómo lo puedo hacer? Puedo hacerlo mediante un examen. Puedo hacerlo pidiendo que graben y editen un vídeo. También puedo
hacer una comprensión lectora, pedirles que hagan una redacción en la que se pongan en el papel o en la piel de una persona que vive esta situación de crisis. Podemos hacerlo de tantas maneras como realmente nos apetezca, o de tantas maneras como el alumnado nos demande. Así nos podemos adaptar mucho mejor a la diversidad, a la realidad que tengamos en el aula. Es posible que, además de todo esto, hayas oído hablar de algo llamado estándares de aprendizaje. Bueno, no te quiero complicar. Lo que tienes que saber es que no es obligatorio que los utilices. Así que yo te recomiendo que les eches un vistazo. Lo peor que te puede pasar es que no te gusten y los ignores. Pero quizás te pueden dar ideas sobre actividades, preguntas o por dónde dirigir la asignatura. Tú úsalos o no según quieras. Te recuerdo, no son obligatorios. Pues ya hemos visto las competencias, los criterios, los contenidos y de propina también los estándares. En la página web te dejo todo lo que necesitas para empezar con la primera actividad. Ánimo y si tienes cualquier duda, avísame.